Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a uno más de nuestros entrevistas semanales de Foro Jurídico por esta vía digital. No sé, estamos aquí haciendo algunas pruebas, anda medio fallando. ¿Cómo se escucha, mi querido doctor Bonilla? Muy bien, querido doctor. Fuerte y Bueno, claro. pues ya estamos poco a poco conectándose nuestras amigas, nuestros amigos que nos siguen semana a semana. Pues hoy tenemos una interesante entrevista con uno de nuestros amigos ya frecuentes del Foro Jurídico, con el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, quien, como ustedes saben, es el comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, mejor conocido como el Info Ciudad de México. Y bueno, pues estamos prácticamente a 6 años que se creara el Sistema Nacional de Transparencia, y quisimos invitar a nuestro querido amigo, el maestro César Bonilla, para que nos platicara sobre este tema tan importante, pues, para la vida de la Ciudad de México, para la vida del país, para la vida institucional, para que nos platique un poco Julio César, sobre este importante fenómeno de la transparencia y sobre todo, pues, qué ha ido pasando a lo largo de estos 6 años, desde que entró en vigor la ley de la materia y que han empezado en todo el país los institutos de transparencia. Pues bienvenido, maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Gracias por acompañarnos una vez más para platicar con nosotros sobre estos importantes temas. Bienvenido. Muchísimas gracias a usted, querido doctor. Como siempre, es un verdadero honor, un privilegio compartir este espacio digital con esta importante institución, usted mismo. En efecto, el desarrollo democrático del país ha venido evolucionando en diversos umbrales. El mapa o el paisaje constitucional en México incluso se ha modificado a lo largo ya de más de 40 años. La reforma de 1978, que permitió de cierta manera la apertura democrática en México, también reformó en aquel momento el artículo 6 de la Constitución, en donde se consagró el derecho de acceso a la información pública. Lo cierto, y como lo hemos platicado en muy diversas ocasiones, el derecho de acceso a la información pública tardó prácticamente 25 años en ser reglamentado hasta el año 2002, en función de una iniciativa muy interesante de un grupo de ciudadanos, académicos, investigadores, periodistas, denominado el Grupo Oaxaca. Se presentó una iniciativa en los años de alternancia con Vicente Fox y naturalmente un Congreso nuevo, y esta iniciativa, que partía de la sociedad civil, pues finalmente reglamentó con toda contundencia el derecho de acceso a la información pública, y ha ido avanzando de manera gradual este desarrollo en la materia. Ya hemos alcanzado la mayoría de edad en cuanto hace a el derecho de acceso a la información pública y su reglamentación, y lo que también condujo a una institucionalización del derecho con la creación del denominado IFAI. Pero estos derechos han venido transformándose por el bien de la República Mexicana y además por el bien de las y los ciudadanos. Hoy el derecho de acceso a la información pública está estrechamente vinculado con otro gran derecho, que es el de la protección de los datos personales y naturalmente la rendición de cuentas. Entonces no podemos entender de manera aislada a la transparencia sin los datos personales o la rendición de cuentas. Esto significa que la institucionalidad en estas materias se ha venido fortaleciendo muy intensamente a partir del año 2002 y hasta la fecha. Pero como bien señaló usted, ha habido una reforma muy reciente en la República Mexicana que da origen a lo que hoy se denomina como el Sistema Nacional de Transparencia. Hay que pensar que la transparencia ha sido un proceso complejo, no solamente en México, sino en el mundo entero.
Pero hoy tenemos cambio, claro, el cambio de paradigma en pleno siglo XXI. Me parece que es un hecho irreversible. La cultura del secretismo, la cultura de la ausencia de rendición de cuentas, incluso de la corrupción, debe terminar. En pleno siglo XXI, nadie escapa a la transparencia porque significa para las y los mexicanos un valor democrático y un triunfo de la República. Incluso la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido que la transparencia en democracia es una especie de oxígeno que de cierta manera mejora las condiciones de la calidad democrática de los países como el nuestro. Y el Sistema Nacional de Transparencia hoy en el país juega un papel muy relevante. Es un sistema que se crea a partir de la reforma 2014-2015 en México, la reforma constitucional, que transforma incluso, como lo hemos platicado, el mapa de la transparencia y de su impacto en la vida pública de este país. En 2002 se pensó a la transparencia originalmente para que se visibilizara el poder ejecutivo, fundamentalmente la administración pública centralizada. Pero hoy ha venido un avance muy interesante, muy intenso. La transparencia ya no solamente observa las condiciones o la calidad del Poder Ejecutivo, ha incorporado en esta reforma 2014-2015, primero la constitucional y naturalmente después las leyes reglamentarias, un sistema que permite hoy visualizar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los órganos constitucionalmente autónomos, a los partidos políticos, a los sindicatos, a los fideicomisos. Es decir, hoy el espectro de la transparencia o el acceso a la información pública es muy vasto. Y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es una instancia de coordinación y deliberación que tiene como objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión, articulación permanente en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, de conformidad con lo establecido en la propia Constitución y en las leyes generales. Su objetivo principal es construir una política pública integral, ordenada y articulada, con una visión nacional, con el objeto de garantizar el efectivo ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales, promoviendo y fomentando una educación y una cultura cívica de estos dos derechos en todo el territorio nacional, así como la efectiva rendición de cuentas en una república como la nuestra. Y es importante señalarle, querido doctor, que el sistema se crea en una lógica que coloca al federalismo cooperativo en el centro. El Sistema Nacional de Transparencia es un auténtico modelo que potencia los ejercicios desde lo local en una coordinación muy estrecha, incluso con el Instituto Nacional de Transparencia, que es el INAI. Todos los órganos garantes en el país juegan un papel de equilibrio, de ponderación y de relación muy estrecha en el sistema, que hoy ha potencializado naturalmente el esquema de transparencia y rendición de cuentas en la República Mexicana. Oye, bueno, pues tuve aquí un poquito de problemas técnicos al inicio que suele suceder con estas lluvias y con estas modalidades. No acaba uno de entenderle a estas vías digitales. Pero bueno, yo quisiera aprovechar, ya se han conectado bastantes de nuestros amigos que nos siguen frecuentemente desde varias partes del país, ya se nos están conectando, ya llevamos más de 60 gentes desde Michoacán, desde Puebla, desde el Estado de México, desde luego, la Ciudad de México, la gran mayoría, desde Jalisco, desde Tlaxcala, los bienvenidos, y también le quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos que están conectados a través de Facebook Live y bueno, con esta interesante charla. Yo quisiera que nos platicaras, además de ir salpicando con estos temas nacionales y locales. Bueno, si no mal recuerdo, tú recientemente fuiste designado como coordinador, no sé cómo se llama la figura, de todos los institutos de transparencia de todo el país. Creo que tú eres ahora el coordinador nacional y tienen una
pues una cantidad importante de proyectos, de acciones. Platícanos un poquito cómo está estructurada esta plataforma nacional de institutos y de alguna manera también de lado, bueno, pues, ¿qué es esta plataforma nacional de transparencia? ¿Cómo interactúan? ¿Cuáles son los retos, los planes en tu presidencia de esta estructura nacional que hay desde cada una de las entidades federativas? Excelente pregunta, querido doctor, y muchas gracias. En efecto, en el año pasado, en noviembre del año pasado, el sistema regularmente durante cada año o durante los procesos electorales internos o de elección sobre quienes van a integrar o ser parte de las coordinaciones, tanto temáticas como regionales, y en este caso existe una coordinación nacional que en efecto tuvimos la fortuna de que mis pares en el año 2020 me hayan elegido. Digo mis pares porque de manera horizontal, platicando un poco, reforzando la idea sobre el federalismo cooperativo, para que el Info Ciudad de México y su presidencia, que está a mi cargo, fuera la coordinadora o el quien se encargara de la coordinación o la acción de los 31 órganos garantes en la capital del país. Faltaba un órgano, pero realmente te hago una pregunta. ¿Hay institutos de transparencia en todo el país? Hay institutos de transparencia en todo el país. Cada entidad federativa cuenta con un órgano constitucionalmente autónomo encargado de los asuntos de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales, y a nivel nacional, como todos sabemos, existe el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que es el INAI. Entonces, en toda la República existe una coordinación federal en la materia y teniendo también a una autoridad nacional competente para formar parte del sistema. Entonces, el sistema se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos, políticas públicas en la materia. ¿Quiénes integran el Sistema Nacional de Transparencia? El INAI, los órganos garantes de todas las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI. Es decir, nos vinculamos en este sistema con autoridades en materia de fiscalización, de archivos y de estadística. Es fundamental tener esta coordinación. Al interior del sistema existen diversas instancias. El Consejo Nacional, que es la máxima autoridad, conformado por todas las personas titulares integrantes del sistema, y es presidido, en este caso, por la presidencia del INAI. Dicho consejo puede funcionar en pleno o en comisiones. El pleno se reunirá o se reúne, puede reunirse hasta cada 6 meses y la presidenta pueda convocar a más de una reunión del consejo para deliberar la política pública en la materia. Tiene una secretaría ejecutiva este sistema y naturalmente la coordinación de organismos garantes de las entidades federativas. 31 estados de la República, tuve la fortuna de que mis pares me eligieran prácticamente por unanimidad. Fui representante electo de los organismos garantes que representa a nivel nacional justamente una lógica de coordinación, de enlace y de generación de política pública en esta materia. Es una instancia fundamentalmente de coordinación con otras coordinaciones regionales. Hay 4 coordinaciones regionales también, la norte, la centro occidente y la suroeste. Procesamos el diálogo, la liberación y la discusión de los temas más importantes en materia de transparencia. Y todos los estados de la República forman parte de esta gran estructura. Adicional a las comisiones regionales, existen comisiones temáticas y son 11. La Comisión Jurídica y de Criterios, Resoluciones, la de Datos Personales, la de Capacitación, la de Vinculación, las tecnologías de información, archivos y gestión documental, gobierno abierto, asuntos de las entidades federativas y municipios, indicadores, evaluación e investigación, la de derechos humanos, equidad de género e inclusión social, la rendición de cuentas y combate a la corrupción. Así que como ve, doctor, el modelo que se crea a partir de 2014-2015 fortalece la política pública en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales en un sistema que al cabo de 6 años ha mostrado con mucha importancia la utilidad que tiene la transparencia en una democracia
moderna como la nuestra. Me parece que hoy para nadie resulta ajeno que la transparencia se coloca en el centro de las acciones democráticas de cualquier Estado democrático y constitucional moderno. No podemos entender al poder. Por ejemplo, dime algunas acciones prácticas en las que se haya visto reflejada directamente a la sociedad, a la gente, estas funciones de transparencia del sistema mismo, ¿no? Del sistema nacional, de los sistemas locales, y de la mano de esto un poco platícanos, si yo quiero tener acceso al servicio por ejemplo, del Info Ciudad de México, ¿qué debo hacer? ¿Cómo le hago? ¿Qué pregunto? Es decir, danos un caso práctico, ¿no? Esa es una gran oportunidad para... Primero dinos cómo se ha visto reflejado y luego qué hacen los A ver, le voy a contestar en concreto. La Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia es una herramienta informática que ha acercado a la población a las acciones de más de 8,000 sujetos obligados de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, partidos políticos, sindicatos y órganos constitucionalmente autónomos. La PNT, así conocida popularmente, genera la efectiva promoción y el fomento de la cultura de la transparencia, concentra las solicitudes de acceso, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y los medios de impugnación, articulando así a los distintos sujetos obligados y organismos garantes del país. Es posible encontrar información en esta plataforma sobre la gestión de gobierno respecto a obras públicas, compras, contratos, ejercicio presupuestal, remuneraciones de las personas servidoras públicas, concesiones, licencias, programas sociales y beneficiarios. Todo ello debido a que actualmente cuenta con 5 buscadores temáticos: directorio, sueldos, servicios, trámites y contratos. Asimismo, en la Comisión de Tecnologías y la PNT del Sistema Nacional de Transparencia y el INAI se están desarrollando nuevos buscadores. ¿Para qué? Para padrón de beneficiarios, programas sociales, servidores públicos sancionados, presupuesto asignado anual y el del ejercicio de los presupuestos en todo el país. Actualmente, la PNT tiene más de 4,500 millones de registros. Imagínese usted, para que las personas desde cualquier latitud de la República puedan buscar información de interés, y es visitada anualmente por casi 3 millones de personas, querido doctor. Se está planteando un buscador referente incluso a sentencias respecto a la última modificación de la Ley General a propósito de la transparencia en el Poder Judicial. En materia de acceso a la información, la PNT ha significado un avance muy importante para la República que nos ha permitido no solamente acceder a la información, sino sistematizarla. Lo que las personas más buscan en la PNT, por ejemplo, son los sueldos, contratos, directorios, trámites y servicios. Es posible encontrar un cúmulo de registros digitales de forma unificada a través de Internet, y esto naturalmente facilita el acceso a la información pública por parte de quienes han desarrollado esta estrategia, que hay que decirlo, el comisionado del INAI, Oscar Mauricio Guerra Fort, en coordinación con la actual comisionada Julieta del Río y las comisiones de tecnologías, han venido fortaleciendo de manera muy intensa la PNT en colaboración con todas las entidades federativas. De hecho, este año la Comisión de Tecnologías y PNT del sistema, en conjunto y acompañamiento con el INAI, ha llevado a cabo diversos cursos para la búsqueda de información de la PNT, para fiscales anticorrupción, para comités de participación ciudadana y otros actores muy importantes que se vinculan justamente con la transparencia. Es un gran esfuerzo materializado que ha generado el INAI, los órganos garantes del sistema, y naturalmente que tiene como posibilidad habilitar información en tiempo real a la gente. Y eso da cuenta del avance también de la transparencia. Es decir, la PNT ya se ha convertido en una herramienta muy poderosa para la transparencia. Podemos hablar de otros programas, el Programa Nacional de Transparencia, el PROTAI, por ejemplo. Es un programa que es un instrumento rector de la política pública en materia de transparencia para consolidar políticas públicas que coordinen acciones en toda la República Mexicana. Actualmente nos encontramos en la elaboración del diagnóstico del PROTAI 2022-2024. El antecedente de esta política fue el PROTAI 2017-2021, que tenía como objeto identificar la problemática de los ejes del programa nacional y que la Secretaría Ejecutiva del Sistema y la Coordinación de Organismos Garantes
Nos hemos coordinado con las comisiones temáticas y regionales para recabar la información necesaria para su cumplimiento. Pero ¿para qué le sirve a la sociedad? Contiene objetivos, estrategias, líneas de acción, actividades, metas, indicadores que buscan naturalmente corregir aquellos aspectos rezagados en la materia de acceso a la información pública. Consolida coordinación, busca reducir brechas entre las capacidades institucionales de todos los órganos garantes del sistema, organiza un trabajo coordinado entre todos los integrantes, fomenta la coordinación entre todo el modelo del sistema y naturalmente hay un par, que es el Programa Nacional de Protección de Datos Personales, que justamente se encarga de la política pública a nivel nacional en materia de protección de datos personales. Entonces, los resultados de la evaluación y el valor del PROTAI y el PRONADATOS como herramientas del sistema, me parece que han cumplido y han cumplido muy bien su trabajo en este arranque que ha venido creciendo, intensificándose en los últimos 6 años en el país. Es decir, la vinculación de ustedes con el Sistema Nacional Anticorrupción pues es evidente, ¿no? Ya lo estás comentando, ahí hay una gran interacción. Yo recuerdo por ahí haber leído recientemente en algún medio de comunicación que tú hacías en este orden de ideas alguna propuesta para que la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un instrumento pues que combate o que previene corrupción a través de encontrar dinero sucio, ¿no? Y tú decías que la UIF debería de tener un asiento, de ser una parte integral en este Sistema Nacional Anticorrupción, no tanto de transparencia, aunque va junto con pegado, pero ¿cuál sería tu reflexión o el porqué en qué basas esta propuesta? Es una gran pregunta, querido doctor. A ver, a mí me parece que el combate a la corrupción también generó un modelo de organización muy similar al Sistema Nacional de Transparencia. Por eso se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y de manera paralela también el Sistema Nacional Electoral. Recordemos que las reformas constitucionales 2014-2015 que se reglamentaron en esas fechas crearon un modelo sistémico para hacer frente a diversos retos que tenemos como sociedad mexicana. Yo había señalado con mucha puntualidad, como bien usted lo refiere, que la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la encargada justamente de identificar con precisión los flujos de dinero y financieros en todo el país y además sus conexiones con diversas latitudes en el planeta, tenían que tener una silla en este Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Quién integra el Sistema Nacional Anticorrupción? Usted lo ha dicho muy bien. La transparencia juega un rol muy importante en coordinación con otras instancias para el combate a la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por, a nivel nacional y en sus réplicas subnacionales, pero diré quién lo integra a nivel nacional. El INAI, que es el órgano o es el Instituto de Transparencia. La Secretaría de la Función Pública, que es la institución de control. La Auditoría Superior de la Federación, que es la autoridad en materia de fiscalización. La Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que es el brazo penal del gran sistema anticorrupción. El Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano jurisdiccional junto con el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que se encargan ambos de las sanciones jurisdiccionales en la materia. También participa un comité de participación ciudadana, que además es muy relevante el papel que juega el comité, porque es quien ocupa en realidad la presidencia del comité coordinador del sistema y tienen una secretaría técnica o un secretariado técnico que, como lo ha señalado muchas veces el doctor Mauricio Merino, es una especie de Coneval de la corrupción que se encarga de la numeralia, estadísticas, indicadores y de la propia política nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. Se crea en una lógica de prevención, sí, pero también en una lógica de corrección y de imposición de sanciones. Y por eso la fortaleza que hoy tiene el Sistema Nacional Anticorrupción se vería gradualmente en avanzada, más contundente, con la incorporación de una institución que, insisto, se encarga en tiempo real de detectar
anomalías o irregularidades en los flujos financieros que se generan por instituciones o por particulares en la República Mexicana. Y es la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que, como sabemos, en la última etapa del desarrollo democrático de este país, quien ha ocupado un espacio muy importante en materia de combate a la corrupción, porque todos jugamos un papel dentro de los sistemas nacional o local anticorrupción. La transparencia es un eje, pero me parece que la inteligencia financiera debe ser también parte de esta gran estrategia. Bien, pues es interesante tu punto de vista. La unidad de inteligencia financiera pues ha sido un poco criticada en esta etapa, pero bueno, al final de cuentas, desde el contexto internacional, al revés nos critican que hay poca acción en países como México para prevenir y perseguir este tipo de actividades, sobre todo vinculadas a delincuencia organizada, ¿verdad? Actividades de narcotráfico, de trata de personas, en fin, y que deberíamos de hacer más, ¿no? Hay esa crítica que parece tenue, no obstante que hay pues muchas voces que se molestan por esta acción que trae ahora la UIF con su titular, el doctor Santiago Nieto, ¿no? Pero bueno, me gustaría preguntarte, sin lugar a dudas, seguimos todavía con niveles alarmantes, preocupantes de contagios en el COVID-19. Hemos vivido más de un año de esta pesadilla que a todos nos agarró desprevenidos en todo el mundo y que sin lugar a dudas, pues hay mucha desinformación, hay mucho ocultamiento de datos, hay a veces manipulación de datos oficiales, en fin. Entonces, ¿cuál sería tu opinión, tu comentario de qué ha hecho el Sistema Nacional de Transparencia con estas bondades que tú nos has platicado para garantizar en medio de esta terrible pandemia, de esta crisis de salud pública, crisis de economía, crisis en la educación, en fin, en todas las actividades humanas? ¿Qué ha hecho el Sistema Nacional de Transparencia en este contexto para garantizar los derechos de acceso a la información y sobre todo la protección de datos personales, que también hemos sufrido mucho de estos temas con los ciberdelitos, en fin? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué nos podrías comentar? Que en efecto el Sistema Nacional de Transparencia ha jugado un papel muy importante para mantener vigentes y a paso firme los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales ante un fenómeno inédito a escala planetaria, querido doctor, lo acaba de señalar usted muy bien. El COVID-19 paralizó la vida pública de todo el planeta, en la vía cultural, en la vía artística, en la vía económica, en la vida social, en la vía institucional. Es decir, el mundo se vio afectado en todas sus latitudes por lo que ha significado el COVID-19. Lo que hicimos desde el Sistema Nacional de Transparencia y los órganos garantes del país es justamente generar una estrategia que nos volcara a la digitalidad. Aprovechar también la oportunidad que hoy nos brinda esta conexión, no solamente local, sino internacional que sugiere el Internet y que justamente potencializa cada una de las actividades del Sistema Nacional de Transparencia. Tuvimos acciones de gobierno abierto y transparencia proactiva, se modelaron y se diseñaron junto con los sujetos obligados de toda la República la elaboración de micrositios que albergaban información en tiempo real sobre la pandemia. Situación que ayudó, sin lugar a dudas, a identificar, por ejemplo, los mapas de contagio en determinadas regiones, el mapa de hospitales COVID, el número de vacunas y su progresividad, cómo iban llegando a México, cuáles eran las zonas con más alto contagio, qué se estaba haciendo, por ejemplo, en el servicio público para evitar los niveles de contagio. Es decir, se desarrolló una estrategia digital en coordinación fundamentalmente con las autoridades sanitarias y con los gobiernos ejecutivos de la República, y digo esto porque son los encargados de la salud, para generar una estrategia que nos permitiera a los ciudadanos acceder a información
en tiempo real sobre lo que se estaba haciendo en la política pública sanitaria que estaba, digamos, haciendo frente al COVID-19. Y si suma esto, también modelamos un diseño a distancia de asesorías técnicas especializadas, de una vinculación muy estrecha con los sujetos obligados. Las solicitudes de acceso a la información pública y las de datos personales no fueron canceladas ni han sido canceladas. Es decir, hubo naturalmente una desaceleración por parte de la institucionalidad, naturalmente, al encontrarnos en una emergencia sanitaria. Pero echando mano de la tecnología, justamente habilitamos procesos digitales que nos permitieran estar en coordinación permanente con las autoridades de la República Mexicana, permitiendo este modelo avanzar, no solamente en la homologación de las políticas públicas, sino en la construcción de un modelo de gestión y producción de políticas públicas orientado a la atención y a la solución colaborativa de los problemas públicos, buscando propiciar naturalmente la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Significó innovar una estrategia política a través incluso de lo que se ha denominado el gobierno abierto, porque hoy tenemos un mapa claro sobre las obligaciones de transparencia de cualquier autoridad de las que les he señalado. El paso siguiente tiene que ver con un gobierno abierto, un parlamento abierto, justicia abierta y que justamente todos los sujetos obligados de la República Mexicana empiecen a generar un modelo de apertura que nos permite identificar con mayor proactividad qué está sucediendo al interior del poder público. Lo hemos platicado usted y yo muchas veces. Norberto Bobbio lo ha señalado muy bien, lo señaló en su momento el filósofo italiano. La transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en lo público. Y actualmente, desde el Sistema Nacional de Transparencia, seguimos intercambiando experiencias, identificando las mejores prácticas sobre los temas de participación ciudadana, rendición de cuentas, acceso a la información pública y protección de datos personales, para fomentar justamente los principios de la alianza o de una alianza que se denomina gobierno abierto, colocando justo en el centro de las acciones de la política pública a la gente, porque además de ser instituciones, además de tener leyes reglamentarias y un origen constitucional, recordemos que el acceso a la información pública y la protección de los datos personales son derechos humanos fundamentales. Y en tal sentido, cualquier Estado democrático tiene el deber y el compromiso de garantizarlos y tutelarlos para que sean además accesibles a cualquier población. El Consejo Nacional del Sistema también tiene una agenda que se ha comprometido con derechos humanos, equidad de género e inclusión social. Es decir, nosotros hemos incluido en la política pública del Sistema Nacional de Transparencia, en esta comisión temática, además encabezada por una querida compañera Male en Querétaro, una agenda que incluya derechos humanos, equidad de género e inclusión social. Lo hemos platicado. Hoy, en cualquier democracia moderna, los centros de poder se están diversificando con mayor intensidad. No significa que antes no hayan existido, estaban ahí, pero no habían tenido un reconocimiento material frente a la formalidad como hoy lo tienen. ¿Y a quién me refiero? A las mujeres, a los indígenas, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a los jóvenes, a los niños. Cada uno de ellos, de acuerdo con Gustavo Zagrebelsky, que usted lo conoce muy bien, el juez italiano, ha establecido con toda claridad, tiene su propio proyecto de nación, su propia idea de democracia y su forma muy particular de relacionarse con la autoridad. Y todos estos centros de poder tienen un punto de confluencia, que es la Constitución. Y la Constitución tiene que reconocer todas estas agendas para permitirles justamente potenciar sus derechos humanos, la equidad de género y la inclusión social. ¿Qué hemos hecho en la práctica? Buscado alternativas justamente que nos permitan llegar a buen puerto con estos grandes temas y realizar acciones, no solamente de prevención, sino de contención, incluso muchas veces de atención directa a los factores que están incidiendo en la agenda de este tipo de personas. Julio César, en esta etapa difícil de la pandemia,
pues hemos sido testigos de que muchas instituciones frenaron sus actividades en el sector justicia, un sector muy vinculado a la actividad de ustedes, aunque muchos operadores de la justicia decían que no se estaba frenando, salvo casos de emergencia y especiales, pues sí pudimos constatar que la justicia se detuvo un poco no solamente en el país, en el mundo, ¿no? Y bueno, pues poco a poco se fue reabriendo, nueva normalidad, en fin. Por lo que tú nos has comentado y quisiera pues, que ampliaras tu respuesta. Entonces, ustedes bajaron un poco la actividad, pero nunca dejaron de atender las peticiones ciudadanas en el área de transparencia. Es decir, algo ya lo comentaste, pero... No, era un compromiso, querido. Es un compromiso democrático mantener activa la institucionalidad en materia de transparencia en la capital y en el país. Es decir, cuando enfrentamos esta terrible emergencia sanitaria, sabíamos que iban a transformarse la política pública en materia de transparencia. Teníamos que hacer algo para tener vigentes o para mantener vigentes los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. El modelo lo encontramos de manera muy oportuna vía la tecnología con estas herramientas que le he señalado y que nos permitieron justamente lograr un vínculo o canales de comunicación directa con las autoridades para justamente generar una estrategia que permitiera también en tiempo real, en la medida de las posibilidades, tanto materiales como humanas y técnicas a cargo de las autoridades, de que fueran respondiendo las solicitudes de información pública que iban llegando en la capital del país. Del total de solicitudes de información pública durante la pandemia, se atendió prácticamente el 60% de acciones vinculadas con la transparencia y la protección de los datos personales. Y eso es un dato muy relevante, porque las acciones vinculadas con la digitalidad, estos micrositios, estas asesorías técnicas especializadas, estas mesas de trabajo con los sujetos obligados, también nos permitieron identificar cuáles eran las áreas de oportunidad para que justamente nosotros no paráramos la acción pública en materia de transparencia. Por ejemplo, durante los años 2019 y 2021, se registraron en la capital del país 331,044 solicitudes de información pública. Usted imagine, es una cantidad enorme que significa justamente el nivel de involucramiento de la sociedad en la materia de transparencia. Los resultados, incluso de las evaluaciones que hemos tenido en la capital del país, han marcado una tendencia muy clara en la mejora con relación a las obligaciones o al cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Naturalmente, hace falta mucho por hacer, pero la apropiación tanto de la sociedad como por parte de las instituciones de la transparencia es un hecho innegable. De abril de 2020 a 6 de julio de 2021, el micrositio que le referí, el micrositio de transparencia proactiva y datos personales COVID-19, contó con 73,610 visitas o consultas de información pública. Cuenta con 45,899 usuarios. El 44,4% de las personas accedió desde sus equipos de cómputo, mientras que el 55% desde sus dispositivos móviles. Otro ejemplo de lo que hicimos en materia de apertura, utilizando la tecnología en el Info Ciudad de México al menos, y que ahora ya estamos coordinando esta política a nivel nacional con el INAI, es la creación de una aplicación móvil que se denomina, y además para que por favor nuestras amigas y nuestros amigos la conozcan, se llama App con doble P Info CDMX. Y a través de esta aplicación móvil se pueden realizar solicitudes de información y otras consultas. Es una oportunidad para dar paso al gobierno electrónico, sobre todo en casos de contingencia o emergencia como la que usted mismo ha referido. Contribuye a reducir la brecha digital y fomentar la participación de la gente, complementada con el sistema gratuito de SMS que ya tenemos y el cual justamente se tiene una operación, y en 2021 cerca de 42,000 mensajes
fueron enviados con avisos de entrega de información, orientación, ampliación, prevención, entre otras modalidades. Cabe mencionar que esta app InfoCDMX fue descargada en más de 1,500 ocasiones y su desarrollo no representó ningún costo adicional para el instituto. Los propios ingenieros del área de tecnologías del instituto desarrollaron con eficacia y eficiencia esta app, porque nos brinda un apoyo a los organismos garantes de la República, que ya lo están replicando. Es decir, esta app nos ha permitido tener una incidencia incluso a nivel nacional. Entonces, la institucionalidad, como el mundo cambió, querido doctor, naturalmente no podíamos quedarnos de brazos cruzados frente a una emergencia sanitaria que sacudió la vida y las condiciones de vida del planeta entero. Oye, Julio César, quisiera pedirte algunas respuestas más o menos rápidas para preguntas de nuestro auditorio. Sí, claro. Nos preguntan qué limitaciones hay hacia los ciudadanos que piden información a través de ustedes a las dependencias. ¿Cuáles son los límites que debe tener un ciudadano para que ustedes no actúen institucionalmente solicitando información? A ver, hay algo muy importante en este tema, querido doctor. La información la detentan las autoridades públicas del país, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Los sindicatos, los partidos políticos, los fideicomisos, los fondos públicos, etc. Esos son los agentes obligados. Exactamente. ¿Qué sucede con la transparencia? Los ciudadanos pueden y deben acudir a la instancia que tengan interés de explorar información. Es decir, si yo voy a buscar información con relación al parque público que está frente a mi casa, a ver cómo se está condicionando, cuál es el presupuesto que está destinado a la rehabilitación, cuántas luminarias se van a colocar, y qué pintura se va a utilizar, etcétera, pues vas a la alcaldía. Y en la alcaldía te tienen que entregar la información vía una solicitud de acceso a la información pública. Hay que decirlo, las solicitudes de acceso a la información pública no requieren que se acredite para ningún ciudadano ningún interés jurídico o legítimo. Es decir, cualquier persona, incluso de manera anónima, puede solicitar información pública a las entidades o al gobierno. Es decir, pero también, y este es un momento muy importante para decirles, el ejercicio de la transparencia es un ejercicio que debemos realizar de manera muy responsable las y los ciudadanos. Hay, naturalmente, y eso la propia Ley General de Transparencia y las leyes locales que replican el modelo nacional, casos de excepción, naturalmente, a la información que se está solicitando. Pero son casos excepcionales. Es decir, la reserva de la información reservada o la información clasificada tiene algunos elementos que cubren justamente esta posibilidad. Por ejemplo, que la solicitud de información comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones o relaciones internacionales. Se entregue al Estado mexicano expresamente con carácter de confidencial, excepto cuando se trate de violaciones graves. Y eso es muy importante. La excepción de la reserva tiene que ver con violaciones graves a derechos humanos, a delitos de lesa humanidad e incluso acciones vinculadas con la corrupción. Otros elementos que pueden naturalmente ser invocados por la reserva puede ser que obstruya la prevención o persecución de algún tipo de delito, obstruya actividades de verificación, inspección o auditoría relativas a cumplimientos de leyes o afecte la recaudación de contribuciones, obstruya procedimientos para fincar responsabilidades a servidores públicos, afecte, como usted sabe, los principios del debido proceso, vulnere la conducción de expedientes judiciales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público,
Es decir, hay una serie de causales que justamente permiten a la autoridad invocar reserva de cierta información. Y eso naturalmente está contenido en la ley reglamentaria del sexto del sexto de la Constitución Federal. Pero también hay que decirlo, doctor, existen dos principios que están estrechamente vinculados, el de la máxima publicidad y el de la máxima privacidad. Nosotros tenemos muchas veces que realizar, caso por caso, ejercicios de ponderación para determinar qué principio o qué derecho tiene un peso específico mayor frente a un caso determinado. Las causales de reserva o confidenciales o de clasificación también tienen que ser analizadas caso por caso. Es decir, no podemos aplicar una reserva general sobre determinada información. Tenemos que identificar con toda claridad, además de fundar y motivar el principio de legalidad, cuáles son las causas que estamos invocando o que está invocando la autoridad justamente para determinar qué información puede ser reservada, confidencial y que se clasifique en cualquiera de esos supuestos. Ahora bien, si el recurrente o el ciudadano no está conforme con la clasificación o la reserva que hizo la autoridad correspondiente, puede acudir ante nosotros y exponernos las razones por las cuales considera que tiene que ser aperturada determinada información, tampoco sin mucha técnica. La realidad es que nosotros somos la autoridad garante y determinaremos, teniendo a la vista los documentos, los procesos, las determinaciones que se toman dentro de una institución para verificar si estas determinaciones que lo llevaron a reservar, a clasificar determinada información, están justificadas o no. Y si no están justificadas en el pleno, por eso somos un pleno de 5 comisionadas y comisionados, determinamos justamente si la justificación es válida o no. Y nos pregunta el maestro Eduardo Castellanos, si en relación con este lamentable asunto de la tragedia de la línea 12 del metro, si ustedes han tenido alguna solicitud de información y de ser así, cuál es el estatus o si tienen, digamos, algo que hacer al respecto. Sí, naturalmente, ante hechos tan lamentables como el de la línea 12 del metro, el número de solicitudes de acceso a la información pública crece de manera exponencial. Hay una preocupación por parte de la ciudadanía en sus diversos sectores por justamente identificar cuáles fueron las causas, las razones por las que ocurrieron determinados hechos como este. Y naturalmente, en efecto, a partir de el registro de este lamentable suceso, ha habido un incremento en materia de solicitudes de acceso a la información pública por cuanto hace al sistema de transporte colectivo metro en términos globales y de manera particular con relación a la línea 12. En este momento justamente se está dando trámite por parte de la autoridad, que en este caso es la directamente responsable o detentadora de la información, para que se construya justamente el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que tienen este sujeto obligado. Hasta ahora, naturalmente, nosotros tenemos la obligación de estar identificando si están contestando en tiempo real y bajo qué condiciones toda la información que están solicitando. Las solicitudes de información relacionadas con la línea 12, de 2007 al 27 de junio de 2021, se recibieron 7,232 solicitudes de información pública referentes a la línea 12. Del 3 de mayo de 2021, que fue la fecha del incidente, al 27 de junio de 2021, se han recibido 569 solicitudes en relación con la línea 12 del metro, de las cuales 128 se encuentran ya atendidas y 441 en proceso, mismas que se han presentado a diversos sujetos obligados, tales como se lo he señalado, el sistema de transporte colectivo metro, proyecto metro del entonces Distrito Federal, la Secretaría de Obras y Servicios, la Alcaldía Tláhuac, la Secretaría de Medio Ambiente y la Jefatura de Gobierno, entre otros. Es decir, desde el arranque de los trabajos de la línea 12 ha sido un tema que ha involucrado a la ciudadanía
con relación al acceso a la información pública y naturalmente incluso se crearon micrositios que habilitaron información relacionada con el sistema de transporte colectivo Metro. A nosotros nos parece un gran acierto por parte de la Jefatura de Gobierno de la ciudad que una vez que el dictamen, la primera etapa del dictamen que entregaron los noruegos al gobierno de la Ciudad de México, incluso se hizo pública en una conferencia de prensa, de inmediato ese dictamen fue subido al portal de datos abiertos de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Eso es un mensaje claro sobre el avance de la transparencia hoy en día. Usted recuerde, en cualquier otro ejercicio, este tipo de documentos eran clasificados, eran reservados, no le permitían a la gente acceder a la información que detonara justamente información técnica precisa sobre lo que sucedió en un hecho tan lamentable como este. Por eso digo que una vez que se entregó el dictamen por parte de los noruegos, de inmediato se dio una conferencia de prensa y no solamente se quedó ahí, el dictamen integralmente fue subido al portal de datos abiertos de la Secretaría de Protección Civil, que usted y yo en este momento desde nuestro celular, desde nuestra computadora, podemos acceder a la información que los noruegos determinaron en función de la línea 12. Esto es un poco lo que decía hace un rato. Transparencia proactiva. Es decir, que el gobierno asimile la transparencia como parte de una lógica democrática que más allá de cumplir con las obligaciones de transparencia, que son una obligación legal y constitucional, encuentre mecanismos que le permita a la gente encontrar también una forma de comunicación viable, accesible, oportuna, organizada, porque no solamente se trata de acceder a la información, sino que nos sea útil y que esté ordenada en los parámetros que estamos solicitando como ciudadanas. O sea que en tu opinión en este delicado tema, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México están abiertas a proporcionar toda la información que requieran los ciudadanos, mientras no sea la que tú has dicho que tiene reserva. ¿Hay una apertura completa? Sí, me parece que no solo, porque además es un hecho público y notorio, ¿no? Desde el día cero, los mensajes o la narrativa institucional que después se convirtió en una materialidad, han dado cuenta del nivel de transparencia que hay con relación a este tema. Y, querido doctor, no podría ser de otra forma. Lo dijimos al inicio de nuestra charla. En pleno siglo XXI, la cultura del secretismo, la cultura de la ausencia de rendición de cuentas, de la corrupción, ya no es tolerada. Y la transparencia juega un doble papel, juega muchos papeles, pero en este caso específico. Ayuda a legitimar al gobierno o al poder si está haciendo bien las cosas, pero también empodera a los ciudadanos con información útil, completa, veraz, cabal, oportuna. Es decir, si la lógica de la transparencia la asumimos culturalmente con la intensidad que afortunadamente en México se ha estado logrando después de más de 40 años, hoy podemos decir que la transparencia es un motor democrático, porque te ayuda a tomar decisiones informadas sobre hechos tan lamentables como esto. Y lo platicábamos en otra entrevista a propósito de las famosas fake news. También te ayuda a disipar la niebla de las famosas noticias falsas y la desinformación. Porque en casos como este, tan lamentables y otros como los sismos, fenómenos naturales, se empiezan a generar ahora también en la red digital otras pandemias, ¿no? La famosa pandemia de las fake news, que ha invadido a la red digital generando una total desinformación sobre ciertos temas. Entonces, si la transparencia no es la única herramienta, pero ayuda y facilita a disipar la niebla de la desinformación, pues teniendo datos claros, oportunos, organizados y útiles, pues naturalmente usted, si tiene cualquier duda, aunque ni usted ni yo somos ingenieros, pero naturalmente conocemos a alguien que sepa leer el dictamen de los noruegos, pues nos dirá que esa información es relevante, es útil, es oportuna, está debidamente organizada y que da cuenta sobre lo que sucedió técnicamente durante el proceso de la línea 12, por ejemplo, ¿no? Julio César, pues ha sido muy rica, interesante esta entrevista, esta charla. Realmente ya se nos acabó el tiempo, llegamos a la parte final del programa y bueno, nos diste una gran cantidad de información. Creo que nos dejas muy claro sobre la utilidad que tiene
este Sistema Nacional de Transparencia vinculado al Sistema Nacional Anticorrupción, que luego para la gente de a pie, para la gente común y corriente, pues resulta que creen que nada más son instituciones que se van creando ahí para darles puestos a los amigos o a los correligionarios que llegan al poder y no instituciones que le están siguiendo a la sociedad. Creo que ha quedado muy claro. Yo quisiera pues pedirte alguna reflexión final, ya prácticamente despedida, que nos comentaras lo más breve posible cuáles son los retos del Sistema Nacional de Transparencia en tu concepto y en particular los de el Info Ciudad de México que tú ahora presides, pues, porque son pares, ¿no? Los 5 comisionados que, por cierto, entiendo son designados por el Congreso de la Ciudad de México, ¿verdad? Es Entonces, correcto. bueno, reflexión final para con esto despedir el programa. Que seguiremos trabajando de manera muy intensa en esta materia, que es una convicción y es un principio, además una obligación que tenemos todas y todos en esta gran capital, colocar en el centro la transparencia. Y en el Sistema Nacional, que por favor estén muy atentos, porque acabamos de lanzar el primer número del boletín del Sistema Nacional de Transparencia. Nosotros lo presentamos en nuestro plan de trabajo y este boletín es un medio de comunicación que va a fortalecer y acercar a la población sobre las actividades que llevamos a cabo dentro del sistema. Está invitado usted y todos los que nos están viendo en esta interesante entrevista. En el próximo mes de agosto vamos también a presentar como parte de mi programa de trabajo como coordinador nacional la revista digital del Sistema Nacional de Transparencia, que además ya afortunadamente nos aprobaron el nombre, se va a denominar México Transparente. Y esta revista digital del Sistema Nacional de Transparencia también nos va a ayudar muchísimo a la coordinación, a la relación de esfuerzos y convertirla en una plataforma editorial como canal de comunicación, difusión, promoción y divulgación de lo que hacemos dentro del Sistema Nacional de Transparencia. Fomentar el acervo intelectual informativo, busca ser un referente incluso internacional, con secciones de todos los temas que hemos dicho: editorial, artículo de fondo, investigación, opiniones, investigadores, integrantes, sección infantil, etcétera. Lo importante, y para que estén atentos a su lanzamiento, es que también para nosotros era determinante que la población en general formara parte de este ejercicio. Es decir, cualquier persona interesada en esta materia puede escribir en la revista México Transparente, que durante el mes de agosto vamos a echar a andar en el Auditorio Alonso Lujambio del INAI, como parte de una estrategia de comunicación e interacción con la gente que fortalezca la política pública en materia de transparencia. Finalmente decirles, acérquense al Info Ciudad de México, nuestra página www.infocdmx.org.mx. Ahí están todas nuestras redes sociales y nos pueden encontrar justamente para interactuar y para recrear los valores, los principios, las reglas en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de los personales y rendición de cuentas. Doctor, agradecerle mucho su generosidad siempre y decirle que encuentra en ese instituto aliados permanentes, igual que todas y todos ustedes. Gracias, maestro Julio César Bonilla. Te agradezco mucho que nos hayas pues brindado este espacio de tu agenda para platicar sobre estos temas que a todos nos interesan. No me resta más que agradecerte. Agradecerle también de manera especial a todas las gentes que se conectaron con nosotros esta noche, sobre todo los que lo han hecho desde diversas entidades del país, a las gentes que nos han seguido, abogadas, abogados, amigas, amigos por Facebook Live, invitarlos a que consulten a través de nuestra página web www.forojurídico.mx la revista de este mes de julio, donde traemos como artículo central pues esta importante consulta extraordinaria que está por resolverse en la Corte sobre la así denominada coloquialmente Ley Saldívar, que a través de una ley secundaria se amplía el plazo de vigencia del presidente de la Corte y de los consejeros de la Judicatura. Y bueno, invitarlos también a que nos sigan sintonizando el próximo jueves. Tendremos un programa muy interesante a partir de las
de las 7 de la noche, en el que analizaremos con algunos especialistas de la Facultad de Derecho de la UNAM, desde luego, los desafíos de la primera consulta popular en México, que será en agosto y que está con muchos temas polémicos, ¿verdad? Entonces, bueno, es un tema que queremos analizar, de tal suerte que, pues, reitero mi gratitud a ti, Julio César, y a toda la gente que se conectó con nosotros. Se despide de ustedes su amigo Elías Huerta Fijas. Muchas gracias por su confianza, por estar con nosotros. Te dejo aquí los saludos de muchas gentes que nos están felicitando, del doctor Carlos Quintana Roldán, de Muchísimas gracias, querido doctor, por esta oportunidad y un abrazo fuerte a todas y todos. Qué gusto compartir este espacio.